ejemplo, para ilustrar un poco cómo se puede utilizar, por ejemplo, la prueba de hipótesis con el coeficiente, con el chi cuadrado, ¿sí? El chi cuadrado, como les decía, es un coeficiente que se utiliza cuando queremos ver relaciones entre variables, que son variables, en este caso, que no son métricas, ¿sí? Que son variables categóricas u variables ordinales con pocas categorías, pocos valores, ¿sí? Entonces, en este estudio, por ejemplo, se quería analizar algo que se denomina comorbilidad. ¿En qué medida dos trastornos mentales pueden estar asociados? ¿Sí? Entonces, es muy común que uno observa que personas que tenían un trastorno desarrollan otro trastorno y esto suele ocurrir con frecuencia. Entonces, eso es lo que se denomina comorbilidad. ¿Sí? Entonces, en esta investigación queríamos ver si efectivamente había una comorbilidad entre dos trastornos. Uno, depresión, y el otro, trastorno en la conducta alimentaria. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era la duda que teníamos básicamente? ¿Sí? La pregunta es, ¿existe una relación, en este caso, entre depresión y trastorno en la conducta alimentaria? Y ahí vos tenés dos hipótesis. La hipótesis nula, que dice, no, los casos que vos estás observando de pacientes que tienen trastorno en la conducta alimentaria y tienen depresión, se explica por azar. ¿Sí? Eso es lo que diría la hipótesis nula. No hay una relación entre las variables, sino que simplemente es casualidad. ¿Sí? Justo la muestra que vos elegiste presenta estas dos sintomatologías. ¿Sí? O la hipótesis alternativa, que la hipótesis alternativa dice, no, es poco probable que estas relaciones que estamos observando se deban al azar, por ende, concluimos que hay una relación sistemática entre las dos variables. Eso es lo que apuntaría a la hipótesis alternativa. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que puedo hacer es, usando como referencia la distribución de probabilidad de chi cuadrado, que yo acá ya tengo definido cuáles son los valores que uno esperaría obtener de chi cuadrado simplemente por azar. ¿Sí? Esto ya lo tiene el programa dentro. ¿Sí? Yo ya no tengo que hacer ningún cálculo adicional. Ahí le voy a mostrar cómo se hace. Entonces, básicamente, ¿qué se hace? Nosotros hicimos la investigación, lo que hicimos fue comparamos personas con y sin trastorno de la conducta alimentaria y con y sin depresión, ¿sí? Diagnóstico de depresión. Entonces nos hicimos una tabla de contingencia y calculamos un coeficiente chi cuadrado. Y se obtuvo este coeficiente que aparece ahí, ¿sí? 40.93. Entonces, ¿qué es lo que se observa? La computadora te dice el coeficiente chi cuadrado es de 40.93 y te da un valor P. ¿Sí? El valor P te dice cuál es la probabilidad de que ese valor de chi cuadrado se obtenga simplemente por azar. Entonces, si el valor P que yo obtengo es inferior al 0,05, es decir, la probabilidad que se obtenga es menor al 5%, es decir, es altamente improbable que justo haya obtenido este valor por azar. ¿Sí? Entonces, yo lo que digo es que descarto, rechazo la hipótesis nula. Es decir, rechazo la idea de que ese coeficiente se puede obtener simplemente por azar. ¿Sí? Entonces me inclino a favor de una hipótesis alternativa, la que me dice que no es azar lo que estoy observando, sino que hay una relación sistemática entre las variables. ¿Sí? Entonces, básicamente, esa lógica la voy a utilizar con todos los procedimientos estadísticos que vamos a ver. Chi cuadrado, pruebas T, ahora vamos a ver lo que es la T de Student, ¿sí? ANOVA, el coeficiente de correlación de Pearson. Es decir, a partir de ahora, cada vez que veo un coeficiente, me voy a fijar el valor P. Y el valor P lo que me va a indicar en definitiva es si ese valor que estoy obteniendo es un valor que se puede atribuir al azar o que la probabilidad de obtenerlo simplemente por azar es muy baja y por ende conviene rechazar la hipótesis nula. ¿Sí? La prueba T de Student es un procedimiento que ya vamos a explicar la parte más matemática del procedimiento, pero vuelve a lo mismo. El objetivo de la materia es que ustedes sean usuarios competentes de la estadística, es decir, no es que conozcan las bases matemáticas, las fórmulas de cada procedimiento, simplemente que entienden, que traten de entender en qué situación es útil aplicar cada procedimiento y cómo se interpretan esos resultados. ¿Sí? Eh, la prueba de hipótesis, la T de Student, ¿sí? Se utiliza cuando queremos comparar grupos. ¿Sí? Entonces hay una distribución, que es la distribución T, que se asemeja a una distribución normal, no es lo mismo, pero básicamente una persona que se llama Gosset,
matemático, lo que se puso a hacer es estimar todos los valores t que se podrían obtener por azar, ¿sí? Es decir, cuando vos comparas dos grupos, ¿cuál es la probabilidad que esos dos grupos difieran por un punto? ¿Cuál es la probabilidad de que difieran por 2 puntos? ¿Cuál es la probabilidad de que difieran por 3 puntos? Y así, simplemente por azar. Se pone a analizar todas las variaciones posibles que pueda haber. Cuando es un grupo con 10 personas, con 11, con 13, con 100, ¿viste? O sea, todos los casos posibles, uno se pone a analizar cuál es la probabilidad de obtener cada valor t en diferentes escenarios, ¿sí? Simplemente por azar. Eso es lo que te indica esa distribución, ¿sí? Que afortunadamente, imagínense que es un trabajo enorme hacer este cálculo. Y un avance porque es como que tenés un parámetro como para poder decir si los resultados estadísticos que estás obteniendo se deben al azar o no, ¿sí? Entonces, esta distribución ya está cargada en el software. Ustedes no tienen que hacer nada. Ustedes simplemente van a calcular y lo que va a hacer el software automáticamente cuando calcula una prueba T, te va a decir, mira, en función de tu muestra, esta es la prueba T que obtuvimos, este es el resultado de T que obtuvimos y este es el valor P. Esta es la probabilidad de que este resultado se deba al azar, ¿sí? Y vos lo que te tenés que fijar es si ese valor P es inferior al valor crítico de 0,05 o no. Si es inferior a 0,05, entonces rechazas la hipótesis nula. Te inclinas por la hipótesis alternativa. Y si es un valor que no supere ese valor crítico, ¿sí? Es decir, que es superior a 0,05, no alcanza a ser menor a 0,05, entonces ahí te vas a inclinar a favor de la hipótesis nula, ¿sí? Vamos con otro ejemplo. En esta investigación, por ejemplo, comparábamos dos grupos de alumnos, ¿sí? Alumnos que tenían alta capacidad para regular sus emociones y alumnos que tenían baja capacidad para regular sus emociones, ¿sí? Entonces tenemos dos grupos, con y sin dificultades en la regulación emocional, ¿sí? La prueba T es un procedimiento que, como les dije, el chi cuadrado es para evaluar relaciones entre variables que son categóricas u ordinales, ¿sí? El R de Pearson se utiliza para evaluar relaciones entre variables que son métricas, ¿sí? La prueba T, ¿cuándo se usa? Se usa cuando vos tenés dos grupos que querés ver cómo difieren en una variable métrica. Esa es la prueba T, ¿sí? Entonces, en este caso, queremos saber si la satisfacción, el puntaje en satisfacción que tenían estos dos grupos, diferían o no, ¿sí? Entonces, se calculó la prueba T, se obtuvo un valor, fíjese que es un valor T, que acá está, 2,79, ¿sí? Y lo que me indica el software me dice cuál es la probabilidad de que este valor T se deba simplemente al azar. Entonces, en este caso, la probabilidad, como fue menor al 0,05%, entonces al valor P, al ser inferior al valor crítico de 0,05, entonces yo rechazo la hipótesis nula y me quedo con la hipótesis alternativa, ¿sí? Entonces, eso es básicamente la lógica que vamos a empezar a aplicar en todos los procedimientos. En los próximos videos, lo que vamos a ver es ver ejemplos en Infostat usando chi cuadrado, correlaciones de Pearson, pruebas T, análisis de varianza, e ir viendo cómo en cada caso yo tengo el coeficiente y tengo el valor P. Y en función de eso, si me inclino a favor de la hipótesis alternativa o a favor de la hipótesis nula. Esa es básicamente la lógica, ¿sí? Este es otro ejemplo. Yo se lo había comentado, pero fíjense que acá se comparaban. Esto es muy importante porque la idea que quiero que vean en este ejemplo es que esto aparece en las pruebas de hipótesis, aparecen en lo que son las publicaciones científicas. Ustedes cada vez que quieran agarrar un artículo científico, todos los artículos científicos le van a indicar siempre este valor P, que te indica cuál es la probabilidad de que estos resultados que estás observando se den al azar. Entonces, por ejemplo, este es un estudio que apuntaba a ofrecer un tratamiento para ver si disminuían la ansiedad ante examen, ¿sí? Entonces, se tomaron dos grupos, a uno se le dio tratamiento, a otro no, y después se midieron los niveles de ansiedad. Y se vio que había una diferencia, y que había un grupo que tenía más ansiedad y el grupo que había recibido el tratamiento tenía menos ansiedad. Entonces, la duda que queda es decir, che, esto que yo estoy observando, estas diferencias, ¿se pueden deber simplemente al azar? Que justo cuando elegí una muestra que tenía un poco más de ansiedad que la otra. Entonces, cuando vos calculas la prueba T compara y te dice, mira, la probabilidad que estas diferencias que estás observando se deban justo al azar, en este caso, es de P es menor al 0,01. Es decir,
la probabilidad de que estos resultados sean al azar es menor al 1%. Es decir, el margen de error que tenés, de error tipo 1 que tenés, es menor al 1%. ¿Sí? Entonces, vos lo que haces es rechazar la hipótesis nula, te inclinas por la hipótesis alternativa y decís, bueno, los resultados del tratamiento no se explican por el azar, sino que hay un efecto sistemático de una variable sobre otra. ¿Sí? No es meramente casualidad lo que estoy observando. ¿Sí? Esto lo van a ver en todas las publicaciones científicas y es importante de alguna manera a los fines del objetivo de la materia, porque el principal objetivo de esta materia es que ustedes aprendan a, cuando tengan un artículo científico, leer y entender lo que dice. ¿Sí? Entonces, lo que está diciendo acá, fíjense que es que al comparar las puntuaciones de ganancia entre los grupos, ¿sí? Se observa que el grupo que recibió el programa presentan una mayor disminución que el grupo control. ¿Mm? Al aplicar la prueba T, que es este procedimiento que se usa para comparar grupos, para ver si esas variaciones son por azar simplemente, se observa esto, y acá aparece T, este es el valor T que se obtuvo, ¿sí? Y este es el valor P correspondiente a este valor T que se está observando. Como este valor P es menor al 0,01, que es uno de los valores críticos que se suele incluir, entonces vos te inclinas a favor de la hipótesis alternativa, es decir, rechazas la hipótesis nula, o decir, esto no se debe simplemente al azar. ¿Sí? Entonces, esto lo vamos a ir viendo en muchas publicaciones científicas que siempre se reporta el valor P. A tal punto que Jacob Cohen hizo un artículo que dice el mundo gira alrededor del valor P del menor al 0,05. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en todas las ciencias, en psicología, en química, en física, en astronomía, en cualquier ciencia empírica, en medicina, ¿sí? Se usa como criterio el valor P menor a 0,05. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que hacen una investigación, lo que se ponen a ver es si los resultados que se están obteniendo se pueden explicar por azar o no. Entonces, esta prueba de hipótesis es algo que no se usa solamente en psicología, sino que se usa en todas las disciplinas. Y básicamente sirve para concluir de alguna forma que los resultados que estamos obteniendo no se explican por el mero azar. ¿Sí? A eso básicamente hace referencia. Esta prueba de hipótesis, ya vamos a ver que hay muchas controversias, porque eso lo vamos a ver en un futuro video, pero ¿qué pasa? Hay algunos factores que pueden afectar la sensibilidad de una prueba de hipótesis. ¿Sí? Por ejemplo, si la muestra es muy grande, incluso leve diferencia, la prueba de hipótesis te dice que son estadísticamente significativas. ¿Sí? Otra cosa es lo que se llama tamaño del efecto. La prueba de hipótesis lo único que está indicando es que los resultados que estás obteniendo no se deben al azar. Pero eso no significa que sea un efecto fuerte o un efecto débil. ¿Sí? Entonces siempre hay que complementar la prueba de hipótesis con una medida de tamaño del efecto. Esto también lo vamos a ver en otro video. ¿Sí? Pero en general, más allá de estas controversias que pueda haber, es una herramienta muy valiosa para la ciencia psicológica, muy utilizada y, como les decía, es algo ubicuo. Ubicuo quiere decir que está en todos lados. Es decir, cada vez que agarren un artículo científico que utilice métodos cuantitativos, siempre se va a basar en esta lógica. Siempre te va a tener un valor P y te va a decir en qué medida los resultados que vos estás obteniendo se pueden explicar o no por el azar. ¿Sí? Como les decía, y ya para cerrar, la idea de este video fue explicar un poco las aplicaciones de la prueba de hipótesis, es decir, la lógica de la prueba de hipótesis, que se puede entender y que se pueden interpretar los resultados que se obtienen. No es el objetivo de la materia que ustedes conozcan, se haga un cálculo para saber la distribución de probabilidad, ¿sí? O que tenga que hacer un cálculo numérico de estos coeficientes, más allá de que yo les voy a explicar las fórmulas de las pruebas T, ¿sí? Pero no es ese el objetivo. El objetivo es que ustedes, cuando hagan los cálculos en el programa Infostat o cuando lean una publicación científica, entiendan a qué se está haciendo referencia, cómo se interpretan esos valores. ¿Sí? La idea es que ustedes en el transcurso de la materia aprendan a ser usuarios competentes de la estadística. ¿Sí? Esta materia es psicoestadística. Entonces, lo que se está apuntando es que cuando ustedes tengan las herramientas necesarias como para
cuando tienen un artículo científico puedan leerlo, puedan interpretarlo, ¿sí? Cuando leen una investigación sepan de qué se trata. Y bueno, adquieren conocimientos del campo de la ciencia psicológica. Ese es básicamente el objetivo, ¿sí? Así que les quiero la tranquilidad de que lo importante es que comprendan la lógica subyacente en este procedimiento, que sepan qué es ese valor P que te tira la computadora, de dónde sale y sobre todo cómo se interpreta, ¿sí? Así que bueno, con esto hemos concluida esta clase de aplicación a la prueba de hipótesis, y ya las clases que quedan, lo que vamos a ir viendo son ejemplos utilizando Infostat de los diferentes tipos de coeficientes estadísticos y las pruebas de hipótesis que se desarrollan estos procedimientos, es decir, el análisis de varianza, la prueba T-Student, ¿sí? Cómo se interpretan estos coeficientes en función de los valores P que se obtienen cuando se calcula, ¿sí? Así que bueno, espero que haya sido de utilidad la clase y nos estamos viendo en un próximo video.